Hola, buenas noches. ¿Qué ¿Cómo tal, te va, Clara? Rubén? Buenas ¿Cómo estás? noches. ¿Bien? Bien, movidos todos, pero bien. Muy movidos. Muy movidos. Qué invitado tenemos hoy, ¿eh? Espectacular. Santiago Cobaldo. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ustedes. Contento de acompañarlos. Bueno, para mí es un placer, como siempre, que estés con nosotros. ¿Sabes que cuando yo venía para acá, me estaba acordando de una novela de Dickens, Historia de dos ciudades, Sí. que empieza diciendo, era el peor de los tiempos, era el mejor de los tiempos, el peor de los tiempos. Y yo digo, ¿no nos estará pasando un poco eso? Porque, por un lado, ves a la Argentina lo que se está descubriendo, lo que sabemos en materia de corrupción, y por otro lado tenemos datos muy negativos de la economía, gente que está cada vez más en las grietas. ¿Cómo estás observando? Una impresión general de cómo está hoy la Argentina. Al citar a Dickens me hiciste acordar de otro gran escritor de lengua inglesa, T.S. Eliot, poeta Sí. norteamericano que después se transformó en inglés. Y él tiene un poema que comienza diciendo, abril es el mes más cruel. ¿Por qué lo dice? Porque abril allí es el mes de la primavera, el mes de las transformaciones más profundas, del pasaje de la esterilidad a la fecundidad, de lo inerte a lo vivo. Y sin duda ese pasaje es doloroso, es un parto de la historia, como diría Marx. Y lo cierto es que nosotros estamos asistiendo en la Argentina a una posibilidad inédita, que es el tránsito de lo que podríamos llamar la cleptocracia a la democracia, en los términos en que lo planteó en su momento Mario Quintana. De la cleptocracia a la democracia, de la instrumentación del sistema político que avasalla a la ley, a la concepción de la política como lo que debe subordinarse a la ley. ¿Se logrará este tránsito? No lo sabemos. ¿Se lo está llevando adelante? Creo que es evidente. ¿Cuáles son los indicios de que esto está ocurriendo? No solo la incertidumbre, sino la calidad novedosa de los conflictos que hoy vive la Argentina. Claro que esos conflictos son dolorosos, pero al mismo tiempo ¿podrían ser de otro modo? Creo que no, pero son los dolores del parto. Ahora, a ver qué te parece a vos, pero la sensación que da, hay muchas acusaciones, en medio de este proceso hay acusaciones cruzadas de todo tipo, las vimos ayer en el recinto del Senado, sobre operaciones, no operaciones, a quién le conviene, a quién no le conviene. Ahora, la pregunta es, ¿vos crees que hay alguien que esté en este momento dirigiendo este proceso o ya tiene dinámica propia? Incluso lo incluyo al juez en esto, ¿eh? Sí, yo creo que ya tiene dinámica propia. Por ejemplo, ya es tarde para remitir a los cuadernos. Claro. Hoy es indispensable advertir lo que generaron y concentrarnos allí. La pregunta acerca de la autenticidad de los cuadernos queda comprobada por los efectos que generó y no por el origen de su redacción. Entonces yo creo que este es un momento en el cual la movilización social trasciende el campo de lo que podríamos llamar las manifestaciones callejeras. Hoy todos los ámbitos decisivos del país, desde el empresariado a las Fuerzas Armadas, la política y la cultura están siendo movilizadas por la necesidad de una transformación profunda. Empezamos a tener fronteras en el país porque tenemos la posibilidad de custodiarlas. Empezamos a tener un parlamento en el país porque hace falta una oposición. Empezamos a tener un gobierno oficialista que ha comprendido que la alegría no consuela, sino que la verdad y la eficiencia brindan seguridad. Le costó 2 años. Le costó 2 años. Hay quienes dicen que debería haberlo sabido antes. Sí. Yo me alegro de que lo haya aprendido. ¿Lo ha aprendido? Que lo haya aprendido. ¿Lo ha aprendido? Yo creo que sí, que el presidente lo ha aprendido. ¿Y cuál es la prueba que tengo de eso? Su desvelo. Un desvelo que en el orden económico es muy evidente. Este país tiene oportunidades notables de advertir transformaciones profundas, pero la economía tiene que brindarle a la sociedad argentina cierto grado de previsibilidad sin el cual no vamos a poder construir una nación. Bueno, es lo que falta, ¿no? Los últimos datos de la economía cayó en junio 6,8%, es decir, no son buenos. Es decir, en este contexto tan de montaña rusa,
qué importante sería lo que vos decís, ¿no? Dar un grado de previsibilidad. Yo creo que el gobierno está luchando para lograrlo. Nada asegura que lo va a lograr, pero todo evidencia que está empeñado en conseguirlo. Me parece que es muy importante advertir que el gobierno no gana nada prometiendo lo que aún no se ha concretado y gana mucho si se lo ve empeñado en lograrlo. A uno le da la sensación que la gente no lo deja al gobierno. No. Por ejemplo, yo he escuchado cosas en los últimos tiempos, el gobierno dice, vamos, con el dólar se dispara y entonces te dicen, bueno, el gobierno va a intervenir, que el dólar, y mucha gente dice, no intervengan, no gasten más reservas en el dólar, tengamos una vida normal. Eso no se había escuchado nunca en Argentina. Sí, hay algo nuevo, pero lo nuevo evidentemente todavía está muy expuesto al maniqueísmo tradicional de este país, sí, claro, entre réprobos y elegidos, sí, sí, los que tienen un diagnóstico terminal ante lo nuevo también, y aquellos que encarnando la transformación que importa aún no son persuasivos. Tenemos que poner mucho el acento en la calidad informativa que transmite el gobierno cuando comunica. Ese iba a ser uno de mis temas, ¿no? Porque me da la sensación que frente a la incertidumbre que de alguna manera produce toda esta dinámica de lo que estamos viviendo, y le agregás además el tema económico, hay como un vacío, hay un vacío de comunicación. Me da la sensación, yo no, de parte del gobierno me refiero. A mí me parece que... No sé si llamarlo vacío, pero me parece que falta algo, ¿no? Sí, falta en la información que se transmite, falta temperatura. La temperatura. No basta con decir algo que es cierto, es indispensable mostrarse ganado por lo que se dice y ser persuasivo con el poder elocutivo de aquello que se manifiesta. Juan Gelman, gran poeta argentino, decía que un texto debe tener la temperatura de la pasión con que se lo escribe. La temperatura de la pasión con que se lo escribe. Yo creo que en política persuadir es mostrarse atravesado por la persuasión y no solo por la razón. Ahora, ¿no crees que Falta Macri... esa pasión, me parece. Sí. Bueno, eso es lo que dice. ¿No crees que a Macri le falta ese espíritu de épica, digamos, de alguna manera, de esa temperatura que levanta cuando alguien convoca a algo que va más allá de la realidad, que va a una épica de transformación? En la Argentina vimos dos fenómenos en ese sentido. Alfonsín era un hombre apasionado, pero la realidad no había sufrido de su mano, si exceptuamos el comienzo de su gobierno, las transformaciones fundamentales que fueron necesarias. Este hombre, Macri, está llevando a cabo transformaciones muy importantes, porque creo que aprendió la lección de la historia, tiene un objetivo innovador, pero es preciso aprender a comunicar con la pasión y no solo con la razón. Vos fijate que en las encuestas, un día lo charlamos en el Rotary, en las encuestas de opinión, los que aparecen ahí en el top de imagen son dos mujeres muy apasionadas, María Eugenia Vidal y Lilita Carrió. Sí. Así es. Grandes maestras en el orden de lo que significa la mejor retórica. Son mujeres que introducen en la palabra que emplean el fervor con que viven. Esto es muy importante. Imagínense ustedes, solo un ejemplo. Un hombre le dice a una mujer, te amo. En ese tono no consigue nada. No. Es necesario que el tono traduzca la intensidad de lo que se está viviendo y que la alegría de amar aparezca en la enunciación. Macri es un hombre lleno de convicciones, yo lo sé. Tiene convicciones, tiene coraje. Lo que falta es introducir en el lenguaje esa convicción en términos de mayor fervor. En general en todo el gabinete, yo te diría, en los economistas, en es un reclamo que los radicales acaban de hacer con mucha bueno, claridad. Los radicales podrían dar alguna lección, ¿no? Bueno, pero esta noche estaban todos en Olivos, con los diputados y los senadores. Todos se tienen que dar lecciones en este gobierno. Los radicales tienen mucho que aprender de este gobierno y este gobierno mucho de la historia argentina. Quería pasarle un tape de lo que sucedió ayer, de algo que dijo la ex presidenta de la Nación, que fueron los tramos que a mí me impactó más. ¿Lo vemos? Vemos, sí. Vamos. Estas persecuciones le pasan a los que con errores y con aciertos creemos en algo y defendemos ese algo. Y yo creo en lo que hice como presidenta de los argentinos. No me van a hacer arrepentir
Si creen que con los bonadíos, con los desafueros, me voy a arrepentir, no me arrepiento de nada de lo que hice. ¿Qué tal? Qué envidiable, ¿no? Sí. Qué suerte. Sí. No, porque una cosa es tener convicciones y otra es estar persuadido de que la trayectoria de una no está jalonada por dificultades, por contradicciones, por límites. Cuando uno dice nada, uno dice todo. Y cuando uno dice todo, va por todo. Como ocurrió. A mí me parece que la expresidenta es una mujer que no tiene matices. Todo lo que ha dicho es perfectamente previsible. ¿Qué otra cosa podríamos esperar de ella? Ella tiene la verdadera convicción del sectario. El sectario es alguien que nada tiene que aprender de quien no es como ella. Y tiene todo para enseñar a quienes no son como ella, pero no puede dialogar con quienes no son como ella. Nadie le está diciendo, creo yo, que en todo lo que emprendió se ha equivocado. Yo por lo menos no lo creo. Creo que ha tenido aciertos. Lo que sí creo es que ha causado mucho daño y también se ha equivocado mucho, ha mentido mucho. En este país no había inflación, este país había superado a Alemania, este país no tenía pobres, este país no tenía ningún dilema con la oposición porque no existía. En fin, cuando uno detesta la democracia no se arrepiente de nada. Yo le escuché un tramo a la presidenta que incluso me parece que ni siquiera ella sabía lo que estaba diciendo. Hay un momento en el que ella, para defenderse, dice, o alguien cree que el Club de la Obra Pública empezó en el 2003. Y no sé si te pregunto, ¿vos no crees que se estaba autoincriminando también en ese momento? Yo creo, ¿no?, que sí, yo creo que no sí. se dio cuenta, ni siquiera. Sí, pero ella está instalada en una perspectiva de acuerdo con la cual va a terminar diciendo que no dijo eso. Seguro. Es una pena. En verdad, yo creo que lo que nos lleva a la madurez es la capacidad de aprender de nuestros errores también. No, claro. Ella no tiene porvenir, me parece a mí, en el marco de una democracia. Sí la tiene en el marco, en una democracia republicana no tiene futuro, porque no es una mujer que necesite la interdependencia con nadie para poder avanzar en política. Me animo a decir más. Creo que no sabe qué es la política, porque la política es la posibilidad de consensuar. Y yo creo que ella solo está vertebrada para tener razón, toda la razón. Ahora, hay una parte de la sociedad que algunos dicen que es el 30%, otros el 28%, no lo sé, el 32%, que la sigue apoyando. ¿Cómo no? Que la sigue apoyando. Y sí. Pero ¿por qué te llama la atención eso así? No, en absoluto. O separar las cosas que hizo bien de lo que estamos viendo ahora, que es un fenómeno de la corrupción como pocas veces visto. Yo comparto con vos la perplejidad, pero creo que tiene su muy buen fundamento el que las cosas sean así. Donde hay un pensamiento sectario, no hay matices. Todo o nada. Todo o nada. El liderazgo idealizado no admite matices. Si alguien que nos lidera es capaz de decir, como en su momento lo dijo Menem, no ella, síganme. Si alguien es capaz de decir, yo soy la madre de todos los argentinos, como lo dijo nuestra expresidenta, si que ella es capaz de decir, ténganme un poco de miedito, o uno la idealiza y la convierte en un líder impoluto y no contradictorio, o razona democráticamente acerca de por qué esta mujer no admite matices. A mí me parece que hay mucha gente en el país que necesita creer inequívocamente en alguien que es sacralizado. Porque hay una tradición, ¿no? Hay una tradición argentina, es la del caudillismo. Claro. Pero tiene más que ver con el peronismo en general, porque después de Irigoyen el resto de los partidos nunca proveyeron figuras de ese tipo. Sí, no de esa elocuencia. Claro. Lo que es verdad es que el peronismo vivió mucho y profundamente de la idealización casi religiosa de sus líderes. San Perón y Santa Evita. Digo, Alfonsín iba internas adentro del radicalismo cuando era presidente. ¿Y cómo no? Hubo 2 internas del radicalismo con Alfonsín siendo presidente. Bueno, en el peronismo hubo un intento magnífico con Cafiero. Claro, pero no prosperó. No prosperó. Claro. No prosperó. No es que Cafiero no prosperó.
Lo que no prosperó es el matiz, la idea de un partido y no de un movimiento, la idea de un sistema político que incluye un adversario, pero que no monopoliza la totalidad del poder. En un marco histórico como este, no cabe ninguna duda de que la idolatría de un líder puede llevar a lo que hoy vemos como apoyo inflexible a la expresidenta. Santiago, ¿vos creés en la Argentina de hoy tan dividida, tan en estado de furia, de crispación, la posibilidad de que haya acuerdos de aquí a... Siempre estamos con los españoles, lo venimos repitiendo hace 30 años esto, de los acuerdos al estilo de la Moncloa, que ya nunca se dieron, pero ¿vos creés que el gobierno debería avanzar en algún tipo de acuerdo o la otra posición del gobierno, que es encerrarse un poco? Así, ¿cómo ves eso? Bueno, yo lo voy a plantear desde la perspectiva que a mí me interesa, que es la del porvenir de la democracia republicana. La democracia republicana exige la existencia de partidos políticos, de oficialismos y opositores, de consensos y disidencias en el marco de la ley. A mí me parece que es indispensable que haya una oposición fecunda. La pregunta que me hago es si el peronismo quiere serlo dentro del sistema y si el oficialismo es capaz de comprender que aun cuando pueda ejercer el poder solo, eso no beneficia al proyecto republicano. Le falta yo estaba escuchando toda tu descripción del sistema. Y perdón que pero de repente se me ocurrió que falta una izquierda lógica en medio de todo eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, digamos, a la hora de buscar compensaciones, pensando en lo que sucede en otras democracias avanzadas. Claro, es decir, lo que vos estás diciendo, y me parece muy razonable, es que aquí tenemos una centro-derecha explícita y otra implícita. Claro. Un conservadurismo velado y una posición de centro-derecha como es la que tiene el oficialismo, que no se define. Una izquierda que no es opción con 1,5, 2%. No, la izquierda no es suficientemente persuasiva como para que se merezca que la llamemos así. Claro. No es. ¿A quién ves para esa democracia del presente y del futuro? ¿A qué figuras ves como figuras importantes para que esa transición se pueda concretar? Bueno, lo que alcanzo a advertir es el extraordinario protagonismo que han cobrado las mujeres en la vida política argentina. Más allá de su inscripción partidaria o de tendencia en algún sector partidario determinado, a mí me parece que Margarita Stolbizer es una figura muy importante en la interlocución política argentina. Ni qué decirlo Elisa Carrió y María Eugenia Vidal. También me parece muy importante esta persona que acompaña tanto a Carrió, Zubik, que Mariana, creo, Mariana Zubik, que es una figura de extraordinaria potencia ética en la concepción de la política. Yo creo que entre ética y política no debe haber homologación, porque es imposible. La ética se basa en cierta medida en la intransigencia de los principios y la política en la negociación, pero en la interdependencia entre ambas es precisa para que la ley tenga algún valor. Estas mujeres representan todo lo que puede pedirse por el momento en términos de interdependencia entre ética y política. Me parece que son figuras muy valiosas. Creo que todavía lo que no tenemos son partidos suficientemente representativos de esta vocación de interdependencia entre lo que podríamos llamar el oficialismo y la oposición. La República se basa en un repertorio de valores que llamamos bien común. Debe haber una derecha y debe haber una izquierda. Pero el bien común tiene que ser un patrimonio compartido y para mí lo representan estas mujeres. Y para que los hombres no se pongan celosos del lado masculino, ¿a quién pondrías? Bueno, pero si ese es el motivo, no pondría ninguno. Bueno, está muy bien. Muy bien. Está muy bien. Santiago, ¿qué es lo que más te preocupa hoy en la Argentina? Es decir, has hablado de que estamos ante una perspectiva de construir un país. Porque, viste, en la Argentina tenemos una inclinación a la magia. Bueno, ahora se terminó la corredora. Los países, creo que lo escribiste vos y te voy a copiar, no se merecen, los países se construyen, le dijiste alguna vez. Sí. ¿Y vos crees a la sociedad argentina dispuesta a esto, a construir, o qué es lo que te preocupa? Bueno, a mí me parece que lo que debemos modificar en la Argentina a través de la práctica política y constitucional
es el sentimiento y la comprensión del tiempo. La Argentina todavía está inmersa en una apología de la inmediatez. Incluso el gobierno mismo cayó en eso. Sí, claro. No sé, claro. Yo creo que debemos aprender a entender el valor de los medianos y largos plazos y venir hacia la actualidad desde el futuro, desde esos proyectos de mediano y largo plazo. El país tiene que aprender a pensar lo que le conviene para ser una nación, y a medida que la pobreza no se reduzca, es imposible aprender a pensar en el futuro. La inmediatez se lo come todo. Por eso la gran tarea es la reducción de la pobreza. La gran tarea, porque con la reducción de la pobreza es posible aprender a educar y aprender a educarse. Creo que esto es fundamental. La educación yo la entiendo en relación a la recreación del capital humano que hoy está hipotecado en la pobreza. Santiago, muchísimas gracias. Gracias. Un placer, como Gracias, siempre, Muy tenerte. amable. Gracias. Gracias. Ya regresamos. Osdeneo 1825. Estamos. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Innovación permanente, vocación por la vida, calidad sin fronteras. Bagó, ética al servicio de la salud. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Vení a Jujuy. Viví tradiciones ancestrales. Hacé real el milagro de la fe. Disfrutá coloridos cerros, vastas yungas y la maravilla de la puna. Descubrí Jujuy. Sé parte del patrimonio de la humanidad en la quebrada. Vení a disfrutar. Jujuy es energía viva. Más información www.turismo.jujuy.gov.ar. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, Rubén, ahora vamos a debatir con invitados realmente muy distinguidos todo lo que está pasando y lo que puede pasar. Pero antes nos vamos a ir a nuestro móvil. Ahí está Alan Franco, que está
en la casa, en Recoleta, de Cristina Fernández de Kirchner. Alan, ¿cómo estás, Alan? Muy buenas noches, Clara. Aquí estamos, seguimos contando las horas en las que se está llevando a cabo este allanamiento. Hemos visto hace algunos minutos un movimiento de una camioneta negra de la Policía Federal, no identificable, es decir, sin logo, que se llevaba a funcionarios que habían participado del allanamiento con 2 valijas, aclaramos, de trabajo y algunas computadoras también que han empleado para poder... Hoy hay que aclarar todo, Clara. De esta manera, entonces, ya empezamos a notar ciertos cambios o movimientos luego de por lo menos unas 10 horas de procedimiento. A mis espaldas van a ver ustedes el acceso sobre la calle Uruguay. El edificio de la senadora tiene 2 accesos, Uruguay y Juncal. Acá estamos en Uruguay, un cordón de la Guardia de Infantería que simplemente está para garantizar el ordenado ingreso y egreso de quienes están llevando adelante el procedimiento. Más temprano estuvo la Brigada de Explosivos y también la División de Canes de la Federal, pero ya se han retirado. Las fuentes consultadas nos decían que por lo menos hasta las 11 de la noche va a durar y tal vez un poco más todo el procedimiento. Hasta hace por lo menos 2 horas, que fue la última información que hemos podido corroborar, no habían encontrado nada, pero estaban escaneando absolutamente todo. Fuentes consultadas nos confirmaban que la idea era no romper, algo que había pedido en su momento la senadora en una nota presentada ante labor parlamentaria. Y de esta manera entonces sí estaban trabajando con ciertos dispositivos tecnológicos para poder chequear si había paredes falsas y si eventualmente había algo, Clara. Bueno, Alan, ¿cuál es el clima? Veo muchos insultos a Bonadío. Escucho, mejor dicho. Sí, por supuesto. Miren, fíjense, acá hay un montón de militantes que están desde temprano. Con el correr de las horas fueron llegando más. Han traído aquí algunos carteles. Obviamente la lectura es Fuerza Cristina, hablan aquí de circo, de no hay pan, hay circo, hay consignas contra el juez Claudio Bonadío, que no se hizo presente, pero que, según denunció Beraldi ante la prensa, le prohibió presenciar el allanamiento que comenzaba hacia las 12 del mediodía. Ahora el tránsito está cortado, sobre todo por el procedimiento o la disposición de los móviles de la policía sobre la calle Uruguay, entre Guido y Juncal, y acá ven a la gente con banderas y fotografías de la senadora y expresidenta. Alan Franco, muchísimas gracias. Alan, gracias. Bueno, ya es un gusto, voy a presentar a Pablo Medelevich, Rosendo Fraga. ¿Qué tal? Gracias. A Ignacio Montes de Oca, y acá vamos a mostrar su último libro. Lo toma El fascismo argentino, y Juan Mayol, que es director de Opinaya. A los 4, muchísimas gracias. Pablo, ¿hubo ganadores y perdedores en la noche de ayer en el Senado? Sí, claramente. La perdedora es Cristina Kirchner. ¿Estás seguro vos? Sí, sí. Primero porque le fijó condiciones al juez. Primero quiso evitar el allanamiento todo lo que pudo. Ella cede cuando se le viene la manifestación encima, que sabe ella que va a ser importante, y básicamente cuando sabe que mañana siguiente o al día siguiente va a perder la votación. Entonces ahí hace esta carta poniendo condiciones, golpeándose el pecho, haciéndose la fuerte, de que ella es la que le dice a Bonadío cómo se allana. Y ahí perdió, porque las condiciones que ella puso se las bocharon. Entonces se aprobó por unanimidad el allanamiento, que era algo que ella no quería, pese a que disimuló con su voto, y las condiciones no las pudo imponer. Bonadío allanó a su manera, no sabemos todavía cómo fue esa manera, pero lo hizo con su estilo. Lo primero que hizo fue echarlo al abogado. Y que yo sepa, no hubo, aquí hay un tema clave, que es la presencia de un senador. Hasta donde yo sé, no hubo ningún senador ahí. La condición de ella de poner un senador es gravísima. Me parece lo peor de todo, porque ahí es un tema institucional. Ella está diciendo, el Senado tiene que estar en mi allanamiento. Quería involucrar al cuerpo. No tenía ningún derecho a hacerlo, ¿no? No, por supuesto. Podía llamar en torno de amigo a algún senador para que le cuidara la casa mientras se la allanaban, pero no. A ver, yo creo que es impecable el análisis de Pablo desde el punto de vista de la real política. Ahora, yo también me hago el otro análisis. Cristina recuperó centralidad. Y para alguien que está en el campo opositor, recuperar centralidad es importante.
Supongo que ha sido una casualidad, pero anoche, entre 8 y 9 de la noche, el prime time estuvo en todos los canales. No sé si es... Entonces, ¿cuál es lo que yo digo? El punto de vista de la realpolitik y la relación de poder es clarísimo, ¿no es cierto? Es más, yo creo que salió 67-0 la votación porque Cristina no quería que le contaran los senadores. Si eran 10, 12, 11, no sé si... Porque yo digo que la realpolitik... Ella misma votó. Por eso digo, ¿pero por qué? Porque no quería, para mí, que le contaran si eran 10, 11, 12, el número que podía tener, lo cual acentuaba esto. Ahora, digamos, ¿qué es lo que yo quiero decir? Digamos, ¿quién es la principal figura en el campo opositor hoy? ¿No es cierto? Es decir, me parece que ahí donde ella manejó la comunicación ayer, la comunicación, no la realpolitik, pensando en eso, me parece. Y ese es el punto. ¿No es cierto? Ella me parece que donde gana es como la figura más importante de la oposición. Lo cual no quiere decir que no haya sido derrotada políticamente, lo cual no quiere decir que la cantidad de senadores no haya perdido. Ignacio. A ver, coincido y le agregaría el elemento de fin de época. En algún punto, Cristina Kirchner representa una forma, un pensamiento político autoritario que la mitad de la población le dijo que no en el 2015, pero queda un remanente. Recordemos que ella estuvo en el poder porque el voto la confirmó varias veces. Y entonces, esa parte que estaba sin representación, porque Cristina se había retirado, por los escándalos o por lo que fuera, ayer resurgió y demostró que está dispuesto, esa parte del país está dispuesta a tener protagonismo como principal fuerza de oposición. La pregunta es, ¿tiene todavía, después de la derrota del 2015, posibilidades? Quizás podemos dudar, pero que va a tener protagonismo lo va a tener, seguro. Juan, ¿cómo observaste esto? Después tenés lo último en materia de encuestas. Traje acá los apuntes, pero bueno, también viendo el tema de las encuestas vemos que hay un sector importante que es el que se referencia con el kirchnerismo que sostiene la imagen de Cristina como su principal referente. En un marco donde la oposición está absolutamente dispersa. Sí vimos cierta pérdida de imagen. Ahora vamos a profundizar de Cristina desde el inicio de los cuadernos, pero hay un núcleo duro que la defiende y que niega rotundamente las acusaciones y se suscribe a la tesis que planteó Cristina ayer en el Senado de que es todo un circo mediático y es toda una puesta en escena. Entonces, desde ese punto de vista, hoy en día es claramente la figura central de la oposición y vuelve a recuperar el centro de escena. Ahora, nosotros evaluamos distintos escenarios muy prematuros de cara a futuro y es el escenario, digamos, en este contexto más beneficioso para el gobierno también. Ponerla a Cristina del otro lado del ring y no permitiendo que emerja otro peronismo opositor que sería una serie de amenazas. ¿No es un juego peligroso ese? Me dice ¿Dónde quedó Pichetto ayer? A ver, ahora tenemos a Pichetto. Ahí lo tenemos. Pero es un juego, vos me dijiste... Muy peligroso. ¿Para muy vos? Peligroso, para él es peligroso. Coincido. Por varias razones. Sí. Te tiene que salir todo bien, ¿no? No, la primera razón es la economía. Es decir, que Cristina sea posibilidad le va a complicar cualquier intento de recuperación económica hasta la elección, porque para quienes toman decisiones económicas, Cristina es... La polarización, más que Cristina, yo reconozco que al gobierno electoralmente en primera instancia le puede convenir. Además, uno en política como en la vida tiende a repetir lo que le funcionó. Y esto uno tiene que entenderlo también. Pero esto yo lo veo muy peligroso en el sentido primero, que vos le vas a poner en un momento donde todo es muy precario la credibilidad, una duda a la economía no menor en esta situación. Y eso creo que el gobierno tiene que evaluarlo también en esto, ¿no es cierto? Y segundo lugar, cuidado, ¿viste? La historia te muestra que por lo general la ingeniería electoral se come al ingeniero. ¿Qué quiere decir? Sí, y recordemos que el kirchnerismo es un hijo de la crisis. Como todo autoritarismo, yo lo califico como un autoritarismo, es hijo de una crisis, es hijo del 2001. Y si presentan un escenario convenientemente adecuado de crisis, el kirchnerismo tiene posibilidades. Y si lo acentúa el kirchnerismo con sus actitudes y es apoyado por el peronismo, claro, aumentan sus posibilidades, no sé si de ganar, pero sí de generar una zozobra que puede llegar a afectar no solamente la economía, sino la política del país. Ahora, a mí me parece que el tema de la centralidad que plantea Rosendo, hay que ver de dónde sale la centralidad. Que ella la aprovecha, no hay ninguna duda, y además es un tema psiquiátrico ahí, no solamente político. Ella, por razones psiquiátricas, necesita ser el centro todo el tiempo, y esto se ve que la debe haber reconfortado esta situación. Pero, ¿por qué llegamos a este punto? Supuestamente llegamos por el remisero.
Y ese remisero, hay gente, el kirchnerismo sostiene que eso fue armado, y muchos otros pensamos que acá no hubo nada armado, que esto se fue dando y que Bonadío no está respondiendo a ningún poder político. Bonadío es independiente. Será loco, será mal juez, será no idóneo, lo que vos quieras, pero no es dependiente de la Casa Rosada. No está demostrado, no hay una sola evidencia de que Bonadío responda a la Casa Rosada. O sea que esta situación política que se armó, no la armó el gobierno. El gobierno la está aprovechando, que es distinto. Una cosa es armarla y otra cosa es aprovecharla políticamente y polarizar después. Ahora, lo hablábamos con Kovadlov en el bloque anterior, pero esto digamos, independientemente y le pregunto a todos, ¿esto tiene posibilidad de que alguien lo esté dirigiendo ya, con la temperatura y la velocidad que tomó? Digo, ¿Bonadío puede dirigirlo? No. A ver, ¿qué pasa si mañana Bonadío... Por ejemplo, hoy Bonadío empezó con esta cuestión de que echó al abogado de Cristina, el kirchnerismo, los abogados de Cristina empezaron a hablar de que van a pedir nulidades. Digo, ¿hay posibilidad de que alguien diga, bueno, a ver, esto no, por ahí se ralentiza la investigación, tomamos un tiempo, o tiene una dinámica propia? Mirá, que ni el gobierno, ni el juez, ni nadie la gobierna? Ayer a la misma hora que Cristina sostenía su tesis de que Bonadío le tiene bronca, la odia, la persigue, todo ese disparate, la Cámara Federal estaba respaldando a Bonadío en el caso de 7 detenidos que pidieron exhibición de prisión. O sea, a la misma hora la Cámara Federal de Irursun y... ¿cómo se llama? El otro juez, el otro camarista, estaba respaldando a Bonadío. El problema, lo que yo veo es que como a Bonadío no lo controla nadie más que Bonadío, yo eso lo veo como un riesgo por otro motivo, no por la anécdota de si el abogado está ofendido y que yo... Lo veo por el riesgo de que esto no sabemos hasta dónde llega. Claro, es la dinámica que nadie controla. Gobernadores y... Bueno, el gobierno está preocupado también, ¿eh? Claro. Pero además hay que distinguir entre procesos judiciales y procesos políticos. A veces los procesos judiciales son consecuencia de un proceso político mucho más amplio. En la medida que el kirchnerismo se va debilitando, el poder judicial, que huele la sangre como los tiburones en el agua, lo huele a kilómetros, avanza. Me parece que el proceso general va más allá de lo que haga Bonadío. El desprestigio de Cristina Kirchner es anterior a las elecciones de 2015 y creo que se acentúa. Lo que no la saca de la cancha, pero sí polariza mucho las posiciones y crea tensiones. Pero el proceso en sí, en mi opinión, es imparable y tiene que decidir el peronismo si acompaña al kirchnerismo en este descrédito o lo enfrenta. Bueno, el tema del peronismo me parece que uno de los momentos más electrizantes del día de ayer fue lo que decía Cristina, que se siente víctima de una conspiración, y lo que fue la respuesta de Pichetto. Lo vemos y lo analizamos. Porque esto es lo que está pasando hoy y ningún señor senador o senadora se puede dar por no enterado. La utilización del Poder Judicial como un instrumento de persecución y proscripción de dirigentes populares. Se puede ser candidato en la Argentina hasta que haya sentencia firme con principio de cosa juzgada, porque rige el principio de inocencia. Entonces quédese tranquila que seguramente usted va a poder ser candidata en el año 2019, no se haga problema. Bueno, Rosendo, ¿eso era la interna? Sí. Pero ¿cómo lo ves? Yo creo que la interna, pero faltan 14 meses para la elección. Es mucho tiempo. Faltan 12 meses para las PASO, mucho tiempo. Y entonces yo, no quiero desviarme, pero yo volvería a lo que estábamos hablando de si se controla, si no se controla este proceso, ¿no es cierto? Acá no tenemos, por lo menos no tengo referencia histórica para ver esto. Lo que tengo es la referencia contemporánea. Tengo el caso de Brecht en Brasil. No es que sea lo mismo, pero es una referencia que me permite hacer algunos casos. Y además agregar un tema. Estamos con los cuadernos, pero ha empezado la investigación del capítulo de Brecht en Argentina este mismo mes de agosto. Esto es una estimación. Creo que va a tener más consecuencias que el cuaderno. Odebrecht. Claro. En la Argentina sí. Primero, acá ya viene... ¿Estamos en condiciones de soportar estos vendavales? Bueno, Está con una economía en recesión. Yo creo que hay que ver dos cosas acá. A Brasil Odebrecht le costó 2.5 el PBI. A lo largo de 3 años, no todo en un mismo año. Ahora, decir, no investigo porque me va a costar economía, no es, pero lo que sucede, no es sostenible. Lo que sucede es que el gobierno está en una encrucijada porque tiene
que bueno, están armando un fideicomiso para garantizar los fondos del financiamiento de la PPP. Tiene que garantizar que la obra pública no se caiga. Para hacer eso quizás tenga que salvar a algunos o hacer la vista gorda administrativamente con algunos de los involucrados. Sí, pero ese gobierno y va a tener una acusación general por hacerlo. Claro, y va a tener mucha acusación por hacerlo. Pero si no lo hace, se le cae prácticamente el único impulso a la actividad que estaba dando. Pero yo te completo esto. Odebrecht es un juicio que lleva 3 años y medio. Lavallato. Ya están las condenas, está probado. Lo cual el capítulo argentino para la justicia brasileña está probado. No sé si, sí. Entonces es diferente esto. Con empresas argentinas involucradas. Claro, está probado el capítulo argentino de Odebrecht en la justicia brasileña. Un juicio que ha terminado. Marcelo Odebrecht tuvo más de 3 años preso, está con prisión domiciliaria. Entonces lo que ahí te viene, nosotros acá estamos empezando a mover con los cuadernos una investigación que se acelera con los arrepentimientos, pero todavía todo esto lleva mucho tiempo. Lo de Odebrecht ya viene, yo diría, comprobado por la justicia brasileña. Alguien podría decir que es una pavada, porque son solo, según Marcelo Odebrecht, en la Argentina pusieron solamente 35 millones de dólares. Por ese vuelto vamos a hacer tanto lío. El tema de los Kirchner no es por 35 típico millones. razonamiento argentino. Hay que ponerle varios ceros. Y se llevó puesto un presidente en Brasil, el caso Odebrecht, se llevó puesto un vice, ¿era el vice de Perú? De Ecuador. De Ecuador. De Perú y Ecuador. En Perú y Ecuador. En Perú el presidente en ejercicio, en Ecuador el vicepresidente acá, en ejercicio. Claro, acá estamos pensando por ahí en Bonadío, pero hay un capítulo que vos lo marcás, que es la justicia cuando traspasa las fronteras. Hay muchos de los casos que se están investigando acá, el caso de la hidrovía. Hidrovía tenés un 50% que es de una empresa nacional y un 50% que es de una empresa belga. Y ahí entran las reglas comunitarias. Y cuando es una empresa de Estados Unidos, entran las reglas de Estados Unidos y el asunto ya no se puede contener acá. Y acá empieza el tema de las inversiones. ¿Cómo vas a invertir en un país con reglas que te llevan a las empresas a hacer esto? ¿Cómo haces? Y lo primero que se te cae es el financiamiento de los bancos internacionales para las PPP. O sea, ya está ocurriendo. Los nacionales también, ¿eh? Por eso la corrupción no es un asunto solamente jurídico, es un asunto económico y severo. Ahora, yo te digo un dato, lo que vos dijiste. Es decir, 35 millones es lo que en Brasil se recuperó. Es decir, es lo que recuperaron. La cifra es mucho más grande, lo que pasa es que no la recuperaron. Lo que tiene la justicia brasileña comprobado en el caso argentino son 30 millones de dólares de soborno por el tema de soterramiento de Sarmiento. Solo ahí. Ahí. Hasta donde yo sé, puede haber más cosas que yo no sé si me permite decir. Pero guarda, esto ya lo tenés acá porque este lo tiene el juez Martínez de Giorgi, ¿viste? Claro. Ya está haciendo una serie de citaciones, la causa está. Lo que quiero decir que con esto, yo creo que acá la cuestión de si esto está bajo control o no está bajo control, yo coincido con lo que dijo Pablo, ¿no es cierto?, en que alguien se beneficie de algo no quiere decir que lo generó. La teoría de Sherlock Holmes, decime a quién no vale en la política, porque en política lo más importante es aprovechar lo que hacen otros, ¿no es cierto?, en este sentido. Juan, me diste el impacto de los cuadernos en la gente. ¿Qué resultados han obtenido? Para empezar, venimos traqueando la imagen de los dirigentes mes a mes y vemos que, a diferencia de lo que a priori podíamos observar, que el núcleo duro cae, era inexpugnable, vemos una caída de 6 puntos de la imagen de Cristina. Hoy la tenemos a nivel nacional esto. A nivel nacional la tenemos en 32%. Y bueno, más allá de la importancia, el conocimiento, que es altísimo, obviamente, prácticamente la totalidad de la opinión pública está al tanto de toda esta cuestión, testeamos una serie de conceptos o de ideas. Por ejemplo, me detengo en las últimas 3 que testeamos, por ejemplo, que el 71% de la población, 7 de cada 10 personas encuestadas, está acuerda con la frase que durante el kirchnerismo existió una asociación ilícita entre empresarios y el gobierno. Y lo llamativo es que 4 de cada 10 votantes kirchneristas acuerdan con esta frase. Entonces empezamos a ver que se empieza a erosionar un poco el núcleo duro kirchnerista, que parecía inexpugnable. Y ahí vemos 2 posibles vertientes. Un sector de este núcleo kirchnerista se va a un sentimiento antipolítico, porque también tenemos otras frases en donde dicen todos los políticos son corruptos, no se puede confiar en ningún político, todos los gobiernos son corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Acuerdan con esa frase y bajo ese paraguas sostienen el apoyo al gobierno, al kirchnerismo, un sector, y otro sector se va hacia el antipolítico. O sea, un sector, digamos, que
sigue siendo kirchnerista, sigue apostando al espacio político kirchnerista y volvería a votar aún sabiendo de los hechos de corrupción. Esto es lo novedoso. Y un gran porcentaje del votante kirchnerista que niega absolutamente toda esta cuestión y sostiene la tesis de la presidenta. Entonces, ¿Y en el gobierno, en las figuras del gobierno, esto lo ha impactado o no se ha movido? No, se mantiene en un rango bastante estable. María Eugenia Vidal sigue siendo la dirigente con mejor imagen, cerca del 50% de imagen positiva. Y bueno, vemos en un segundo lugar, o un porcentaje cercano, con menor nivel de conocimiento, a Martín Lustó y a Margarita Stolbizer, también con altos niveles de imagen positiva. Martín Lustó lo venimos evaluando desde hace varios meses y se mantiene en el rango de 45-47% de imagen. La imagen del gobierno en cuanto a gestión se estabilizó después de la corrida cambiaria, habíamos tenido a fines del año pasado cerca del 50, había caído hasta el 34, ahora está en torno al 36, entonces estamos viendo en un contexto donde la gran parte de la población evalúa mal la economía, tiene malas expectativas económicas de cara a futuro, lo que puede ser una suerte de núcleo duro de apoyo al gobierno, que más allá de evaluar mal la economía, apoya en la gestión. Estamos en torno al 35-36%, lo cual es un número que lo mantiene relativamente expectante en caso de normalizar la economía, de un 40%, que es el número mágico para el año que viene. En tu libro relacionás el tema de la corrupción, el autoritarismo y el fascismo argentino, ¿no? Tiene todo, absolutamente todo que ver. En el libro está todo. Es muy sencillo. Cuando viene el autoritarismo, destruye todos los mecanismos de control, ignora la oposición, que funciona como un contrapeso, y se basa, en el caso de los neofascismos que atravesamos en Argentina, en la figura de un líder iluminado que no se equivoca y que figura como la máxima ley. Vos estableces ese escenario y los muchachos que vienen detrás, los apóstoles, se convierten en Alibaba y los 40 ladrones. A partir de que el fascismo, el autoritarismo se implanta, se desata la corrupción. Pero porque es inherente al ser humano, sin control, todos somos capaces de todo, y los más pillos es donde triunfan. Es lo que nos viene pasando a la Argentina. No hablo del kirchnerismo solamente. Miremos hacia atrás en la historia. En los momentos en los que hubo mayor corrupción fueron los momentos en donde se destruyó el mecanismo de control esencial de la democracia, que es el juego entre el gobierno y la oposición, más la acción de la justicia. Ahora, la pregunta que yo le haría a todos es, un poco tomando los números ¿estamos en límites peligrosos entre el desencanto de lo actual más el desencanto de Cristina en cuanto a la política? Digamos, ¿estamos cerca de un que se vayan todos, de un frente Ojalá. ¿Ojalá? Ojalá. Vivimos durante décadas dependiendo de que el Estado o el líder nos diga qué es lo que tenemos que hacer y decir. Me parece que a partir del 2015 la gente empieza a darse cuenta que, bueno, que puede pensar diferente, que puede no enrolarse. Yo no le tengo miedo a la antipolítica, no le tengo miedo al pensamiento libre. Creo que estamos dando los primeros pasos para decir, bueno, quizás no nos enrolemos permanentemente en un partido, quizás seamos más fluctuantes. ¿No imaginás entonces que ese vacío pueda ser llenado por... Bolsonaro, por un Bolsonaro. Por un Bolsonaro, por claro, te viene un fascista como en Brasil. Es un riesgo, sí, después de la caída de la colonia española venía un gran riesgo, pero vino la libertad. Sí, yo no le tengo miedo a la libertad, me parece que es una buena oportunidad, es un momento fundacional. ¿Rosendo? A ver, la antipolítica avanza cuando son todos iguales, cuando el escepticismo de la gente dice, mira, son todos iguales, y ahí es donde aparece esa cuestión. Yo creo que hay algunas condiciones, ¿no es cierto?, para la antipolítica, algunas. Una economía muy dura, un descrédito de los sectores dirigentes. Lo que no veo, ¿viste? Ortega decía el hombre y las circunstancias. Hoy las circunstancias no veo el hombre. No sé si a lo mejor si hubiera una figura, pero no lo veo realmente en este momento. Lo cual no quiere decir que aparezca o que no surja hacia adelante. Bueno, ahí anda merodeando Tinelli, ¿no? Tinelli, bien, por ejemplo, esta reunión Tinelli... Vidal, Rodríguez Larreta. Pero claro, el ejemplo es totalmente válido. Sí. Que Tinelli camina me dice que hay condiciones para la antipolítica.
pero no me dice que él esté en condiciones de capitalizar la antipolítica. Correcto. Que son dos cosas. Es decir, me está confirmando, vuelvo a Ortega, circunstancias. Ahora hace falta alguien que pueda capitalizar esas circunstancias. Entonces, Tinelli es una señal de que hay una cierta percepción de antipolítica, pero yo a lo mejor me equivoco, a lo mejor cambia, de que sea el hombre que pueda capitalizar la antipolítica. Una pregunta, cuando se votó en el 2015, ¿no se votó la antipolítica? Es decir, ¿no se votó en contra en una gran proporción a la política? Al no elegir un candidato, sino votar en contra de Kirchner. Bueno, en alguna medida siempre, cuando hay un balotaje vos terminás poniendo en un embudo el electorado. Pero el punto es que Macri venía de 8 años de ser jefe de gobierno porteño. ¿Viste? Es decir, era alguien que ya estaba metido en el sistema político. Había radicales, había peronistas. Había armado su partido, tenía bloque legislativo, tenía bloque en la Cámara de Diputados de la Nación. A lo mejor, ¿viste? Macri sería la antipolítica si en el 2003 surgía, irrumpía, pero ya estaba, a mi punto de vista, digamos, dentro del sistema, se había incorporado, había generado una fuerza alternativa. La última pregunta, muy cortito. ¿Ustedes creen que Cristina va a ser candidata finalmente? Para mí, de los 3 grandes actores de la política, sí, ¿no? Que son el gobierno, el peronismo y el kirchnerismo, el único que hoy tiene el quiero... Los otros 2 no pueden mover el tablero. El que tiene el quiero es el peronismo. Y el quiero quiere decir que tiene que pronunciarse respecto de la corrupción de Cristina Kirchner. Esa es la clave del escenario político actual. Se va a candidatear porque la religión política que representa necesita seguir vigente. Juan. Las 2 posibilidades están abiertas, ¿no? Sí. Yo creo que es tan lineal el pensamiento de los seguidores de Cristina que a quien ella seleccione, en caso de que vea que el escenario no es el propicio, también puede captar un caudal de votos significativo del núcleo duro K, que hoy creo que Cristina estaría rondando 22-23% de los votos. Para mí va a ser candidata. Va a ser candidata. Y esto no es un problema ideológico ni político, sino de personalidad. Yo creo que la personalidad es lo que ella la va a llevar a ser candidata, aunque a lo mejor las perspectivas no parezcan del todo favorables. Yo muchas veces... O sea que en serio pensás que Macri va a ser reelecto. Mirá, puede que sí y puede que no. Porque ¿sabés lo que uno tiene que tener cuidado en esto? Nunca hay que subestimar a nadie en política. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos en medio de una crisis económica. Exactamente. Y los niveles de rechazo no son una foto fija, son una película que va y viene. Hoy el 60% puede decir no te voto nunca, mañana puede ser el 70%, pero puede ser el 50% también. Entonces ahí es donde, ¿no es cierto? Escuchame, al principio de 2015 Cristina decía, nos conviene Macri porque el 60% dice que nunca lo va a votar a Macri. Bueno, pero después no fue, eso te fue ganteado. Como dicen, la política no es una cuestión racional, es una cuestión de pasiones. Absolutamente. Cada vez se asume que hay más de pasión y menos de razón en la política. A los 4 muchísimas gracias. Nosotros regresamos. Sí, señora. La lluvia cae con un virus letal. Cuando 2 hermanos dejan su refugio en busca de signos de vida, descubren que la sociedad que conocían ha desaparecido para siempre. The Rain. Una historia en la que la lluvia será el gran enemigo de los personajes. Presiona ahora el botón de Netflix en tu control remoto de Telecentro y empezá a disfrutarla. Telecentro Play. En el campo no hay feriados. Se trabaja de sol a sol. Hay que mantener vivas las tradiciones. Dime cómo cambia. Cambia lo superficial. Como cambia también lo profundo. Así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Los mandatos fueron hechos para romperse. Ranger, hácelo todo. Esos primeros pasos ya son solo un recuerdo. La fragancia de algo nuevo por llegar me remonta al pasado. Esa piel suave y caricias eternas. ¿Cómo me gustaría poder detener el tiempo de algunos momentos? Inocencia. Tenemos una fragancia para eso,
Creado con ingenio solo por Glade. SC Johnson, una compañía familiar. Estar bien es lo primero. Galeno. Manos, toquen el mundo. Cosas nuevas. Cosas de todos los días. Para eso se creó el nuevo sanitizante de manos Lisoform. Una espuma líquida única que mata el 99,9% de los gérmenes y que es suave con tus manos. El Lisoform que ya conoces, ahora para tus manos. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. SC Johnson, una compañía familiar. ¡Wow! Esto es amor de verdad. Raza. Mascotas sanas y felices. Escúchame, ya que estás con la compu, ¿por qué no te fijas qué onda los préstamos personales en el Galicia? Que quiero convertir el vestidor en un escritorio. El vestidor en un escritorio. Dale, Marco, dale, que tardo más en explicártelo a vos que ellos en darme el préstamo y te lo dan online. Ahí está. Ahí está. En pino busca, ¿eh? No, madera laqueada. No. Es caro, pero dura, toda la vida. No. Toda la vida. No. Para siempre, mi amor. No. Pedilo en bancogalicia.com. Todas las cocinas tienen un límite. Te sugerimos que no cruces el de ella. Protege tu familia de las cucarachas con Raid Max Aerosol. Y defende tu cocina. SC Johnson, una compañía familiar. Alivia el dolor de la sensibilidad con Sensodine, la marca número 1 recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. El aroma de un nuevo comienzo. La suave brisa a lavanda despierta la emoción al ver ese nuevo anillo en tu mano. Esa sensación de seguir estando de luna de miel 10 años después. Complicidad. Tenemos una fragancia para eso. Creado con ingenio solo por Glade. SC Johnson, una compañía familiar. A algunos les gusta pensar de madrugada, a otros en la ducha o discutirlo con la almohada. Pero la mayoría toma decisiones importantes en el auto. En un semáforo, decidís largar todo y meterte al mar. Tomando una curva te das cuenta que el amor estaba ahí y es para siempre. Con una buena acelerada se te aclara el pensamiento y decidís llevar tu vida a otro lugar. O de repente frenás y descubrís el camino. Podés pensar en casarte o separarte, superarte, divertirte, animarte. Y hasta podés pensar que la felicidad es simplemente andar. Por eso hacemos Infinia, el combustible de YPF reconocido mundialmente con su tecnología de reducción de fricción. Porque si tu auto anda mejor, pensás mejor. Con Infinia, nafta o diésel, anda mejor. Bueno, Rubén, vamos a contar la verdad. Teníamos 2 comentarios brillantes. Sí. Nuestra producción no censura. Florencia y Agustín dice que no podemos seguir porque nos hemos pasado los minutos. Lamentablemente no lo podemos hacer. Nos reencontramos la próxima semana. Dale, hasta el jueves.